Tenemos alteración de la habilidad visoespacial porque es la función del lóbulo parietal. Tenemos las alucinaciones visuales complejas, que ve personas, ve animales, ¿sí? Y eso tiene que ver con la función de la percepción del lóbulo occipital, ¿sí? Por la percepción de la vía visual. Recuerden que la alucinación es la percepción anómala, ¿sí? Cuando no hay un objeto presente en el ambiente. O sea que hay un estímulo en la sustancia gris del lóbulo occipital, por ejemplo, veo personas, pero esa persona no existe en el ambiente, porque hay una estimulación, ¿sí? En la corteza cerebral o sustancia gris del lóbulo occipital. Si el lóbulo temporal produce alucinaciones auditivas complejas, escucho voces, ¿sí? Que ese es el diagnóstico de la esquizofrenia. El diagnóstico de la esquizofrenia, uno de los criterios diagnósticos, según la DSM-5, serían las alucinaciones auditivas complejas. Y las alucinaciones visuales complejas hay que descartar organicidad o lesión cerebral. De ahí viene el por qué lo tiene que ver el neurólogo y el neuropsicólogo. Y produce los síntomas motores, que son los síntomas y síntomas del Parkinson, que produce el parkinsonismo, ¿sí? ¿Cuál sería? Rigidez muscular, rueda dentada, temblor en reposo, en cuentamonedas, ¿sí? Sería otra. Y el lentecimiento del movimiento, que sería la bradicinesia. Entonces es una triada característica de los signos y síntomas del Parkinson como enfermedad o del parkinsonismo si es secundaria, por ejemplo, a la demencia por cuerpo de Levy. Entonces fíjense que existe un conjunto de signos y síntomas clasificados según la DSM-5 para hacer el diagnóstico de demencia por cuerpo de Levy. Y por último, los síntomas motores y los síntomas cognitivos tienen que aparecer en una temporalidad menor a un año. Si los síntomas motores, ¿verdad? Y los síntomas cognitivos aparecen un rango mayor a un año, entonces una demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Según la definición en la DSM-5. Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es un tipo de demencia que es común a nivel mundial de los tipos de demencia y la clínica es específica de afectación del hipocampo, lo que representa la memoria explícita a corto plazo, que la memoria anterógrada está alterada la habilidad espacial porque es una de las funciones del hipocampo en su porción posterior y esto es las fases iniciales. Luego está alterado la prosopagnosia. O sea que cuando las neuronas comienzan a degenerarse a partir del hipocampo y comienza a destruir las neuronas que están vecinas, ahí se encuentra el giro o la circunvolución parahipocampal y luego llega a la circunvolución fusiforme externo e interno, que sería lo mismo la temporooccipital externo e interno. Y recuerden que la función de esta circunvolución sería el reconocimiento de rostros familiares. Entonces, la producción de la enfermedad, en este caso en Alzheimer, no reconoce los rostros de la mamá o de los hijos o de los hermanos, los confunde, ¿ok? Y sigue progresando la enfermedad, produce afasia de Wernicke, ¿ok? Como enfermedad neurodegenerativa. Entonces hay que tomar en cuenta varias cosas acá. Primero, aparece a partir también como la demencia por cuerpo de Levy a partir de los 65 años de edad, siempre y cuando eso es un promedio. Hay personas que desarrollan antes la enfermedad, otras un poco después. Depende de la reserva cognitiva y un conjunto de cosas. Si el paciente tiene hipertenso o diabético, pues puede aparecer antes los signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer, porque es una enfermedad que se va a desarrollar. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad heredable. Eso quiere decir que es una enfermedad de alguna manera, tiene un componente genético. Resulta que la proteína anómala que genera en la enfermedad de Alzheimer es o son los beta amiloides. Estas proteínas beta amiloides se acumulan dentro y fuera de la neurona. Y esta proteína, a diferencia de las otras proteínas que hemos visto en las otras demencias, se acumula inclusive en las arterias, ¿sí? En las arterias cerebrales y el resto del cuerpo, incluyendo el riñón. Y como se acumula en las arterias, entonces produce muerte celular de las células que conforman las arterias y producen ACV hemorrágico normotensivo, o sea, que la presión arterial esté normal y genera ruptura del vaso sanguíneo cerebral y hematomas y ACV hemorrágico.
Entonces hay ACV hemorrágico por debilidad o alteración de las paredes arteriales por la acumulación de los betamiloides. Se describe que un paciente que tenga ACV hemorrágico por una angiopatía amiloidea por acumulación de beta-amiloides en las arterias está propenso a desarrollar enfermedad de Alzheimer, porque probablemente esas proteínas anómalas se acumulen en las neuronas en el hipocampo y genere muerte neuronal en ese sitio, ¿sí? Entonces es un antecedente muy importante de ACV hemorrágico con, o sea, atribuido a la angiopatía amiloide y no ACV hemorrágico de causa hipertensiva, como lo veremos en las otras patologías neuropsicológicas, que genera como factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Personas que tengan padres que comienza a alterarse la memoria, ¿verdad? Explícita a corto plazo y que tengan antecedentes de padres con enfermedad de Alzheimer, probablemente el paciente desarrolle la enfermedad. Hay que tomar en cuenta también que los beta-amiloides, si se acumulan en las otras partes del cuerpo, por ejemplo riñón, puede producir también hemorragias o hematomas en el órgano que está afectado, ¿sí? Por los beta-amiloides. Por esa razón, el diagnóstico es clínico en este contexto. Ahora vamos a comparar las áreas cognitivas de la demencia por enfermedad de Alzheimer y la demencia, por ejemplo, frontotemporal en sus diferentes eh, variantes, la conductual, la semántica y la fásica. En este caso estamos comparando la enfermedad de tipo Alzheimer con la demencia frontotemporal variante conductual, o sea, afectación de la corteza prefrontal. En la historia clínica hay cambios de personalidad acentuados y cambios tempranos, ¿sí? Por esa razón se confunde con trastornos mentales primarios o psiquiátricos. Por esa razón la demencia frontotemporal es tratada por una unidad neuropsiquiátrica. Y la enfermedad de tipo Alzheimer es una pérdida de la memoria explícita a corto plazo y desorientación espacial. Al examen físico existe reflejos primitivos, Babinski, ¿sí? Produce también aquinesia y rigidez, pero tardíamente. También produce tardíamente en la demencia por enfermedad de Alzheimer, mioclonía, rigidez y aquinesia, pero tardíamente. ¿Okay? En esta ambas se parecen, excepto que al principio puede producir Babinski en la demencia frontotemporal y en el Alzheimer no. El lenguaje produce mutismo, ecolalia, alteración prosódica y violación de las reglas de la interacción social. ¿Ok? No produce en la variante conductual, porque es la corteza prefrontal, ¿sí? Eh, no produce directamente la afasia de Broca. Sin embargo, hay alteración del lenguaje en el comportamiento social. Por esa razón produce mutismo y ecolalia. Mientras que la enfermedad de tipo Alzheimer produce afasia, pero afasias que son de tipo parafrasias literales y verbales. Más que todo, produce las afasias fluentes, o sea, la afasia de Wernicke, ¿sí? La producción está normal, la conservación, y hay conservación de la interacción social, ¿ok? Cosa que estaría comprometida en la demencia frontotemporal, variante conductual. La habilidad visoespacial está conservada en la variante conductual de la demencia frontotemporal y está comprometido en el Alzheimer. La memoria existe una variante, ¿verdad? Es variable porque existe una evocación inconsciente y parches de la memoria, pero va en relación a la función ejecutiva y planificación, más que la memoria explícita, ¿sí? Ahora, hay beneficios si se ayuda con claves o con ayuda, ¿ok? Aquellas personas que están como distraídas porque está alterado justamente el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Recuerda que la atención selectiva endógena y exógena en parte se encuentra en el lóbulo frontal, ¿sí? En relación con el lóbulo parietal, que está en su zona predominante. Ahora bien, produce amnesia severa y franca porque produce una amnesia anterógrada, no recuerda los hechos recientes, ¿sí? Y es progresiva y es persistente. Si se dan pistas, por ejemplo, para ver si recuerda lo que ocurrió hace unas horas o minutos, no va a recordar. En cambio, sí lo va a recordar en la demencia frontotemporal variante conductual.
Y en el electroencefalograma existe enlentecimiento de ondas, básicamente en el lóbulo temporal, y está normal en la demencia frontotemporal variante conductual. Con respecto a la diferenciación entre la demencia de la enfermedad de Alzheimer con la variante afásica de la demencia frontotemporal, fíjense que el lenguaje está alterado. Produce afasia de Broca o no fluente en la demencia frontotemporal variante afásica y produce una afasia fluente o de Wernicke en la demencia de enfermedad de tipo Alzheimer. En la capacidad de cálculo inicialmente está preservada y está alterada también en la demencia tipo Alzheimer, pero básicamente ya en la fase intermedia avanzada de la enfermedad. Existe un desorden espacial. Al principio está preservada en la demencia frontotemporal variante afásica y está alterada porque es una de las funciones del hipocampo. Y la memoria está alterada, la verbal más que la no verbal, ¿sí? Y en la demencia tipo Alzheimer ambas están comprometidas. Con respecto a la variante semántica, ¿sí? De la demencia frontotemporal en relación con la enfermedad de Alzheimer, la capacidad de cálculo genera problemas pero de manera tardía, mientras que puede generar problemas precoces. Pero esto es relativo, porque la capacidad de cálculo está en la fase intermedia de la enfermedad de Alzheimer, mientras que la semántica sería más en la enfermedad avanzada. La orientación espacial está preservada en la semántica y está alterado en la enfermedad tipo Alzheimer por la función del hipocampo. La función visoespacial está preservada en la semántica y está comprometida en la enfermedad de Alzheimer por la función del hipocampo. Y la memoria no hay repercusión o no repercute en su vida diaria porque estaría alterado la memoria semántica o la conexión semántica multimodal. ¿Ok? Identificación de objeto y para qué sirve. Sin embargo, la memoria implícita estaría conservada, ¿sí? Y ciertas información que podría manejar el día a día. Mientras que en la enfermedad de tipo Alzheimer sí repercute en su vida diaria. Ahora bien, esto es relativo y esto es al principio, que no repercute. Pero como esta es una enfermedad neurodegenerativa, al final sí va a afectar, porque entra en el diagnóstico de demencia. Y todo diagnóstico de demencia sí repercute en su actividad diaria. Y eso es todo con respecto a la clase de demencia.